para entender con toda la precisión del mundo qué está ocurriendo justamente en Ecuador, le agradezco mucho a Lorena Piedra, docente de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y especialista en delincuencia organizada. Gracias de verdad, profesora, por estar en contacto con nosotros. Sabemos de la hora, así que de verdad le agradecemos mucho esta comunicación. Buenas noches, Michelle. Un gusto conocerla y gracias por la invitación. Un saludo cariñoso a su distinguida audiencia. Muchas gracias, profesora. Por lo que vemos a través de nuestras pantallas, los reportes periodísticos, pareciera, y voy a insistir, que hay una ola sin precedente de violencia en Ecuador. Primero preguntarle eso, profesora, y si esto significa una gran prueba para Daniel Noboa, para el presidente del país que está enfrentándose a esta situación en estos momentos. Sí, Michelle, usted está en lo cierto. No tenemos ningún antecedente con esta intensidad de Ujú. violencia en Ecuador. Sin embargo, las primeras evidencias de lo que podía venir, se presentaron en el año 2018, cuando explotó justamente en enero una bomba en el cuartel policial de San Lorenzo. Entonces, desde ese momento ya se vio que grupos desmovilizados de las FARC ponían en jaque al Estado a través de la violencia. Ciertamente, este es un reto que, bueno, tiene que afrontar el nuevo presidente de la República que tenemos, pero bueno, no es ninguna novedad, ¿no? Porque ya se Ujú. veía una escalada en la violencia que sentimos en las calles, pero también, ¿no es cierto?, en el descontrol del sistema penitenciario, que es un tema que se viene gestando igualmente con mayor intensidad desde el año 2019. Justamente lo que ha trascendido es que usted lo nota muy bien, profesora, que hay un antecedente desde 2018 que marca a grandes rasgos lo que está pasando el día de hoy. Sin embargo, algo detonó y apunta que justamente en los centros penitenciarios porque hay un conflicto con este grupo denominado los choneros y también que pudo detonar la detención o agresión a dos de sus integrantes. ¿Qué tan cierto es esta versión? Sí, lo que hace estallar la violencia son las revelaciones del caso Metástasis, un caso llevado a cabo por la fiscal general del Estado que Ujú. hizo que en diciembre del año pasado se dieran lugar una serie de allanamientos de alrededor de 30 y pico de personas que tienen prisión preventiva y entre estas personas estuvieron el ex jefe de la SNAI, la autoridad encargada del control penitenciario, que también coincide con ser un ex jefe antinarcóticos, que hace poco pasó al servicio pasivo en la Policía Nacional, un general. Y además, quien hasta hace pocos días era presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Wilman Terán, y se encontraron los nexos de estas personas con líderes de bandas criminales. Usted ha Ujú. mencionado los choneros, pero también los lobos, porque alias Fito escapa de la cárcel regional de Guayaquil, Ujú. pero también, ¿no es cierto?, Colón Pico, que sería la persona que fue contratada para asesinar a Fernando Villavicencio y que Sí. estaría contratada para asesinar a la fiscal general del Estado ahora, también escapa de la cárcel cuando todo esto sale a la luz. El problema es que la fiscal general del Estado desentramó toda una maraña y estableció líneas y conexiones súper claras entre estructuras de delincuencia organizada, actores políticos, jueces, fiscales, abogados y demás. Y ciertamente todo esto es muy difícil de manejar. Recordemos Ujú. que los involucrados directos en el asesinato de Fernando Villavicencio fueron asesinados hace poco dentro de los propios centros de privación de libertad. Un jefe mando medio de los Lobos, alias Madrid, también fue asesinado. Él tenía Sí. prelibertad y fue asesinado. Y bueno, pues ahora parece ser que cuando ya se llega a las cabezas grandes, en el caso de Colompico, ya no se lo puede asesinar porque es quien maneja las cosas aparentemente, sino que se escapa y lo que él está haciendo es intentando negociar, ¿no es cierto?, con el gobierno para entregarse, y ante esto el gobierno le ha dicho, no vamos a negociar. Yo creo que lo que ha hecho que todo esto estalle fue que ya las cosas salen a la luz. Existían Sí. sospechas, pero ahora se han establecido líneas claras de conexión. Sin duda, y esto es lo que hace fuerte, obviamente, estos grupos delincuenciales que tienen grandes nexos
pues con gente que tiene poder, ¿no? Porque estaba justamente por preguntarle, profesora Lorena Piedra, ¿qué es lo que mueve a estos grupos? ¿Qué mueve a los choneros? ¿Qué mueve a los lobos? Si es el trasiego, la venta de drogas, si es el tráfico de influencias. ¿Qué ha hecho poderosos en estos años, desde el 2018, a estos grupos en Ecuador? Para llevarlos a tal grado de tomar una televisión estatal y amedrentar a la gente desde esa influencia. Sí, bueno, en primera instancia articularse con los grandes carteles que están en México, ¿no? Porque empezaron así. Sí hay, eh, sí es real, entonces con esto me confirma claro. la Sí, sí, comunicación que tienen. Sí hay presencia, sí. articulación, súper fuerte desde los choneros, también las líneas de financiamiento para el tema de lavado. Pero en Ujú. el caso de los lobos, ellos ya tienen sus líneas de financiamiento propias, se dedican a minería ilegal y por esto generan millones de dólares al día. Entonces, es increíble cómo han ido pues diversificándose en la actividad criminal y Sí, ciertamente, ¿no? Lo que parece ser es que existía un acuerdo tácito de un gobierno determinado que duró muchos años aquí en el Ecuador con las estructuras del narcotráfico, es decir, sí, "Tú no me molestas, no tengo violencia en las calles, pero cuando cambia esta línea, pues la violencia empieza a despegarse, pero bueno, no es el único elemento, ¿no? También tenemos una serie de decisiones de política pública que han sido negligentes y otra serie de negligencias que se han cometido al poner a personal poco especializado y también personal que cumplía funciones para las estructuras de delincuencia organizada, por sí, ejemplo, como jefe director antinarcóticos, ¿no? Este general del que hemos estado hablando. Entonces, sí. tenemos una serie de elementos que han confluido. Platico auditorio con Lorena Piedra, docente de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y especialista en delincuencia organizada. Pues yo voy a, para ir cerrando, retomo el comentario que hacía al inicio, profesora. Entonces, ¿cuál es el reto de Daniel Noboa? Y veo que es mucho más grande de lo que imaginaba. De entrada, una gran limpia en el esquema gubernamental. Aquellos que tengan nexos directos, indirectos con estos grupos deberán quedar fuera, sin duda, para que no se haga esta gran bola de nieve. Y yo creo que será importante vernos en este reflejo, profesora, acá, al norte, con México, ¿no? Y si se les deja avanzar estos grupos del crimen organizado, ¿cuál es el resultado? Exactamente. El principal reto que existe es lograr que esto no sea un proceso de larga duración. Así es. Ya, con toda la estela y los malos resultados que ya se vieron en Colombia y que también se vieron en México. Es decir, no podemos tener una lógica de guerra instalada, ¿no es Uh cierto?, -huh. permanentemente en el Ecuador y en segunda instancia, ¿no es cierto?, ya dado este paso, tomar una serie de medidas que sean integrales para eliminar el problema de raíz, eliminar el financiamiento de todo el tema de la delincuencia organizada, pero también generar fuentes de trabajo y desarrollo productivo, porque tal como sucede en México, el narco emplea, ¿no es cierto?, a gran cantidad de la población. Sí. De hecho, ahora que Colón Pico estaba detenido en la cárcel de Riobamba, pues había gente que se manifestaba y decía que le respeten la vida, los derechos Sí, humanos, justo, además de justo Colón cuando lo Pico, ¿no? mencionaba, profesora, lo pensaba, ¿no? Y me hizo recordar aquellas caravanas también defendiendo cómo estos grupos han apoyado a que se vayan otros grupos y eso, y la gente les ha permitido instalarse en sus comunidades. Y la verdad, profesora, no queremos ver eso en Ecuador. Por eso insistí mucho en Exactamente. este reflejo. Para mí ha sido un placer, Lorena Piedra, Gracias, platicar Michelle. contigo esta tarde, esta noche allá en Ecuador. Hemos visto que va a estar regresando de cierta manera a la normalidad, pero sin duda, ¿qué marca el regreso a la normalidad? Que se tomen buenas decisiones en cuanto a seguridad pública. Así que le agradezco esta comunicación. Gracias, Michelle. Un abrazo. Un abrazo, al contrario, gracias a usted. Platicamos con Lorena Piedra, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y además experta en delincuencia organizada.